Vamos a ver en este tutorial cómo podemos hacer cubiertas inclinadas y cómo podemos restar a los muros las cubiertas. Vamos a empezar quitando esta figura. Dibujamos un rectángulo que podría ser la base de nuestra cubierta. Vamos a extrusionar un espesor, una cosa así, y ahora hacemos la línea media todo alrededor, por la parte de abajo también. Es conveniente hacerlo completo y cerramos aquí. Para poder elevar esta zona interior y hacer así las dos aguas de la cubierta, vamos a pasar al modo de rayos X. Con la herramienta de selección, la flechita, seleccionamos la parte interior y con la herramienta de mover nos desplazamos pulsando la flechita del teclado hacia arriba, nos desplazamos hacia arriba. La inclinación, bueno, la voy a hacer un poco a ojo, no voy a perder momento ni tiempo en medidas ni dimensiones. Bueno, ya tenemos nuestra cubierta. Vamos a seleccionarla completa y vamos a convertirla en un componente. Voy a llamarlo tejado. Crear componente. Voy a apartar esto para allá para que no me salgan las ventanas justo encima. La voy a elevar un poco hacia arriba, puesto que el tejado tendría que estar elevado. Muy bien, ahí. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer los muros. Para hacer los muros vamos a utilizar una técnica que son las líneas guía y los segmentos guía. Las líneas guía probablemente las conozca todo el mundo, pues simplemente es pinchar en esta herramienta y sobre un segmento de línea recta o inclinada, pues podemos sacar guías en la dirección que nos apetezca. Estas guías nos bloquean o nos podemos enganchar a ellas. Pero también existe otra cosa que son los segmentos de guía. Vamos a ver cómo funcionan los segmentos de guía. Para hacer nuestro muro, vamos a hacer un muro que esté a unos 10 centímetros del alerón, del alerón este hacia adentro. Por tanto, pinchamos, arrastramos y tecleamos 10 centímetros. Bueno, pues ya tenemos los 10 centímetros hacia adentro. Ahora lo que queremos es que el muro empiece 10 centímetros hacia adentro y 10 centímetros hacia adentro en el otro lado, para que así el alerón este de aquí y el alerón del otro lado sobresalgan por delante del muro. ¿Cómo podemos hacer o marcar en nuestra línea guía esos 10 centímetros que deberían de meterse para adentro? Pues con la técnica de los segmentos guías. Pinchamos nuevamente donde nos sale la guía y ahora pinchamos en el borde este y nos dirigimos. Eso sí, hay que preocuparse de que vayamos en la dirección correcta, es decir, cuando se pone verde estamos yendo en la dirección de la SIS. Si nos inclinamos un poco, pues ya no llevaríamos la correcta dirección. En el momento que nos acercamos a la guía que ya tenemos puesta, pues nos sale un puntito rojo. Si hacemos clic, nos marca ya un punto al que podemos engancharnos. Bien, pues ahora repetimos la operación, pero seleccionando nuevamente, primero buscar una vista en la que podamos ver bien lo que estamos haciendo, por ejemplo ahí, y ahora con nuevamente las guías, pinchamos, nos desplazamos en la dirección X y marcamos 10 centímetros, o tecleamos 10 centímetros. Automáticamente se nos vuelve a marcar otro puntito. Bien, desde este y marcando la dirección Y, volvemos a poner 10 centímetros. Con esto ya tenemos el inicio del muro y el espesor que va a tener el muro. Solo nos queda hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Vamos para allá, giramos la vista, nos colocamos. Bueno, estoy trabajando con una tableta gráfica, por tanto, para unas cosas es buena y para otras a lo mejor no es tan buena, y por eso los zooms y la rotación la hago un poco quizás lenta. Bueno, metemos 10 centímetros para ahí y volvemos a sacar en la dirección y otros 10 centímetros.
con esto ya tenemos las marcas necesarias para hacer nuestro muro en la dirección que nosotros queremos y con la distancia al alero o a la vertiente del tejado que nos interesa. Vamos a ver otra herramienta, porque ahora para poder generar el muro en estas marcas que hemos hecho, gracias a los segmentos guía, bueno, podríamos coger la herramienta rectángulo y tratar de engancharnos a los puntos. En este caso, pues podemos hacerlo bastante bien. Sí, como veis, ahí se adhía. Pero puede darse la casualidad de que tengamos demasiada geometría y nos sea complicado engancharnos a los puntos que tenemos marcados. ¿Cómo podemos hacer? Seleccionando aquello que nos molesta, que es el tejado, botón derecho y le decimos ocultar. Esto no nos lo borra, simplemente nos lo oculta. ¿Cuánto? El tiempo que nosotros queramos. Nosotros ahora marcamos aquí y hasta aquí. Y ahora cogemos y extrusionamos nuestro muro. Hasta ahí. Ahora sí que nos interesa ver el tejado. Por desgracia, no hay una opción pulsando el botón derecho de mostrar aquello que tenemos ocultado, como podéis ver. Entonces tenemos que ir al menú Edición, Mostrar, o bien lo último, que si ocultamos varias cosas, pues nos mostraría la última manteniendo ocultada todo lo anterior, o bien todo. En este caso, como solo ocultamos una cosa, todo. Aquí nos aparece nuevamente nuestro tejado. Vamos a convertir el muro también en componente. Le damos aquí, lo voy a llamar muro 1. Ya está. Bien, pues ahora las líneas guía y todo esto pues nos molesta, por tanto vamos a eliminarlo. Vamos a ver otra herramienta de cómo podemos eliminar una cantidad de puntos o una cantidad de geometría sin tener que andar seleccionando uno por uno. Lo que hacemos es aquello que no queremos borrar lo seleccionamos. Pulsamos el botón derecho y le decimos bloquear. Esto no lo podemos borrar. Si cojo la goma y le doy, no lo puedo borrar, como veis, ni lo puedo mover, ni puedo trabajar sobre ello. Está bloqueado. Hasta que no lo desbloquee, no puedo hacer nada con ello. Bien, entonces ahora marco, selecciono todos los puntitos y selecciono también la línea guía y suprimo. Como veis, no me ha seleccionado la geometría que tengo bloqueada. Ahora sí selecciono la geometría que tengo bloqueada y la desbloqueo. Ahora ya puedo trabajar sobre esta geometría. Bien, entonces ahora vamos a alinear la cara de este muro de manera que se nos proyecte sobre lo que sería el tejado. Para ello vamos a entrar a editar el muro, vamos a ir a sus aristas, vamos a ponernos en una vista que nos funcione bien para poder ver las cosas. Bien, por ahí. Seleccionamos esta arista, por ejemplo, cogemos la herramienta mover, da igual donde pinchemos, aquí por ejemplo, y pulsamos la flechita hacia arriba para que nos fuerce a ir en la dirección de Z. Como veis, en el momento que toco o me acerco a la cubierta, la arista se pega perfectamente alineándose con la inclinación de la cubierta. Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo con la otra arista. Perdón que me he salido. Ahora, entramos, clic, bueno, hay que poner una vista más orientada para poder hacer clic sobre. Importante pulsar la flecha hacia arriba para que nos fuerce en esta dirección, si no nos puede hacer cualquier cosa. Bueno, pues clic, clic y listo. Ya tenemos, como veis, perfectamente alineado el muro a la inclinación de del tejado. Claro, esto es muy sencillo cuando simplemente son unos planos, como es aquí, son unos planos. Pero ¿qué ocurre si nosotros tuviésemos, voy a poner una vista así, vamos a ponernos en la cámara proyección paralela, ¿qué ocurre si nosotros tuviésemos pues una cubierta tal que así? Como veis es totalmente deforme, podemos decir. Voy a hacer una equidistancia de esta cubierta para darle el espesor y ahora cojo y la cierro. Cerramos con un segmento ahí y cerramos con otro segmento aquí.
Ya podemos pasar a una vista en perspectiva, vamos a poner aquí la perspectiva nuevamente y vamos a extruir esta cubierta. La extruimos así. Vamos a quitar los rayos X para que veáis bien o para que se vea bien la perspectiva o la forma que tiene la cubierta. Y para complicarlo un poco más, pues podemos coger, perdón, creí que era un componente, no lo convertí aún, podemos seleccionar esta cara de aquí y desplazarla, pulsando flechita para arriba, inclinarla, bueno, no desplazarla, inclinarla un poco. Bueno, pues esta sería nuestra extraña cubierta, que podría tener prácticamente casi cualquier forma. Bien, si nosotros ahora hacemos un muro como el que teníamos antes y lo que queremos es que se adapte a esta cubierta, lo primero que vamos a hacer, muy importante, es convertir todos los elementos en componentes. Lo creamos y vamos a extrusionar este. Perdón, que lo he seleccionado sin seleccionarlo. Lo extruimos. Y es bastante importante, en este caso, puesto que aquí no tenemos un punto en concreto al que llegar, que decimos, bueno, ahí se oculta y podríamos hacer el corte sin necesidad de sobrepasar, como es tan deforme, no tenemos ningún punto al cual engancharnos o decir vamos a llegar hasta aquí, no, porque tenemos que sobrepasar por narices, vamos, como se podría decir. Bueno, vamos a hacer un poco más estrechito el muro. Lo voy a convertir también en componente. Muy importante lo de convertir en componentes para hacer la operación que vamos a hacer ahora. Porque si no lo convertimos en componentes, el programa no lo identifica como un objeto sólido, sino que lo identifica como una superficie. Entonces es importante convertirlos a componentes antes de hacer la operación que vamos a hacer o que voy a mostrar cómo hacer ahora. Bien, ya tenemos el tejado cortado por la cubierta. Ambos dos son sólidos, pues ahora utilizamos las herramientas que tenemos aquí. Estas herramientas están en Ver, paleta de herramientas, sólidos. Esto lo que nos hace son las famosas operaciones booleanas. Los que veis que están de color, que tienen como relleno, estos nos dejan ambos objetos. Realiza la operación de resta, suma o intersección, pero nos dejan ambos objetos. Aquellos, en este caso hay dos, que están transparentes, nos dejaría el resultado eliminando por completo aquel objeto que resta o que no necesitamos en pantalla. Tanto una hilera como la otra hacen lo mismo, solo que aquellos que están sólidos nos dejan ambos objetos. Aquellos que están transparentes eliminan uno de ellos, el sobrante. Bueno, vamos a probarlo. Lo que nos hace es, seleccionando el primero y seleccionando el segundo, pues nos hace una unión de ambos y pasa a ser un único objeto. Voy a deshacer. El siguiente, lo que nos hace es, seleccionando uno y seleccionando el otro, nos haría lo que es una resta. El único inconveniente es que como nos sobra parte de arriba, tendríamos que entrar a editar el componente y eliminar, bueno, esta parte de aquí de arriba. Pero por este método pues es un poco complejo. Así que yo no utilizaría esto. Por tanto, deshacemos. Estas dos herramientas hacen muy parecido. El resultado es muy parecido. Lo que te hace es una unión de ambos, solo que pues afectan los huecos y en este no. Bien, el siguiente. Hacemos clic en el primero y hacemos clic en el segundo. Como veis, ahora no nos creó un único objeto, sino que tenemos uno aquí y tenemos otro aquí. Sí que lo podríamos editar, seleccionar esta parte y suprimirla. En el momento que hacemos clic fuera, ya tenemos perfectamente nuestro muro cortado por la cubierta. Voy a desplazarla un poco para afuera para que veáis cómo el muro está perfectamente cortado con la superficie. Voy a volver a deshacer todo lo que hice. Bien, el siguiente,
hacemos clic y hacemos clic y nos haría la intersección de ambos. Como veis, ahora eliminó todo aquello que sobra. ¿Por qué? Porque en el icono tiene las partes como transparentes y no sólidas como esto. Bien, bueno, ese nos haría la intersección de dos objetos. El siguiente, hacemos clic aquí y clic aquí, y como veis, nos eliminó la cubierta, dejándonos, por supuesto, el corte en el muro. Si lo hacemos al revés, porque todo esto tiene orientación, si en lugar de coger primero la cubierta, cojo primero el muro y después pincho en la cubierta, quien se va es el muro, pero nos deja el hueco del muro en la cubierta. O sea, las herramientas estas, casi todos, menos estas dos primeras, que lo que te hacen es unir dos objetos, no importa cuál pilles primero o cuál pilles después, el resto sí que importa el orden, por supuesto. Y la última, pinchamos en esta y pinchamos en esta otra, y nos haría una unión, una unión un poco extraña, porque lo que obtenemos es las tres operaciones en conjunto. O sea, teníamos unión, tenemos resta de los objetos y también la intersección. Como podéis ver, la última herramienta nos hace, digamos, todas las operaciones booleanas en una, porque nos hace unión, resta e intersección. Bueno, voy a deshacer otra vez. Bueno, está claro que la que nos interesa en este caso pues sería esta. Pinchamos en la cubierta, pinchamos en la otra y ya nos ha restado en el muro. El único inconveniente es que hay que pinchar en el muro y borrar aquella parte que sobresale. Fuera y ya está. Ya tenemos nuestro muro perfectamente recortado a la superficie que teníamos. Bueno, voy a borrar esto y voy a explicaros otro inconveniente, porque también es sencillo, pero tiene un pequeño inconveniente. Vamos a pintar otro muro aquí, al lado de esta casita. Vamos a pintar otro muro. Ahora voy a copiar este. Voy a copiar este. Y lo que voy a hacer es editar su perfil para ponerlo, pues eso, perfectamente recto. Entramos. Bueno, una cosa importante que os tengo que decir, si yo ahora modifico esto, si yo ahora modifico este componente, voy a por ejemplo hacerle una extrusión hacia adentro, como veis también se modifica el componente original del que hice la copia. Esto es porque son referencia uno del otro. Para que esto no ocurra, lo que tenemos que hacer es el componente que queremos editar, pulsar botón derecho y decirle convertir en único. Convirtiéndolo en único es un componente derivado del primer componente, pero yo ahora puedo modificarlo y ya no se modifica el componente anterior. Bien, la modificación que yo quiero hacer aquí es seleccionar esta arista, me coloco en una vista que más o menos vea la operación mejor y lo que hago es seleccionar por aquí, pulso flechita arriba para que me fuerce y ahora me voy a enganchar a este lado. Con eso lo que obtengo es el muro tal y como lo tenía antes de hacer la inclinación. Bien, pues ahora cojo esta cara y la subo un poco para que me interseccione. Aquí sí que puedo hacer lo que os comentaba en el otro lado, que no podía hacer por la irregularidad de la forma. Aquí lo que sí puedo hacer es interseccionar con el... Voy a seleccionar todo esto y voy a moverlo. Flechita para arriba para que me fuerce arriba. Como veis aquí no necesito pasar para allá, hasta arriba, y luego borrar el sobrante, porque puedo quedarme aquí tranquilamente, queda tapado por la cubierta y hago la operación booleana, el programa se carga esta parte y me deja solo esta parte. Eso no lo podía hacer en el otro lado por culpa de la irregularidad, no tenía dónde esconder el muro. Bien, nos salimos, volvemos a una perspectiva normal y ahora vamos a intentar hacer la operación booleana, a ver qué ocurre. Vamos a pinchar aquí,
Anda, no nos deja seleccionar la cubierta. ¿Por qué? Si pinchamos en ella, no nos deja, nos sale el signo de negación. Y si la tenemos seleccionada y pinchamos sobre la herramienta, nos sale esta advertencia diciéndonos que el objeto que tenemos seleccionado, que no es ningún sólido. ¿Cómo puede ser si lo hemos convertido en componente? Bien, cuando nosotros creamos cualquier forma en 3D, como hice antes, esto, y nosotros ahora dibujamos en el punto medio o donde sea esta forma, lo que obtenemos cuando hacemos esto es una cara aquí en el interior. Esta cara interna lo que está consiguiendo es hacer que esto no sea un sólido, puesto que un sólido no tendría que tener ningún relleno dentro. Eso está claro. ¿Cómo podemos eliminar esta cara interna? Para eliminar esta cara interna, tal como la tenemos seleccionada, si yo suprimo, elimino todas las aristas. Y en muchas ocasiones lo que conseguimos es que el sólido, bueno, en este caso no nos borró caras, pero en otras ocasiones sí que nos puede borrar caras. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Voy a borrar esta forma y vamos a hacerlo sobre la cubierta. Vamos a poner en modo transparente y en modo rayos X importante porque es el que nos permite ver a través las caras que hay, porque tenemos también este método que es el wire y nos permite el modo alambre, bueno, en este caso, y nos permite ver el alambre, pero también nos permite ver las aristas. Lo que queremos es ocultar las aristas y seguir viendo las caras. Para ello, la mejor opción es esta, la de rayos X. Entonces nos vamos a ver, un momento, antes de ver, vamos a entrar en el componente, vamos a ver y le decimos en estilo de aristas, desactivamos aristas. Entonces ahora las aristas ya no se ven, pero sí que veo la cara esta que está aquí, ¿la veis? En forma de sombra. Entonces la puedo seleccionar, perdón, un poco más, ahí la puedo seleccionar, la puedo borrar, vuelvo otra vez a ver y digo que las aristas me las vuelva a mostrar. Como veis, las aristas están ahí, pero la cara ya no está. Ahora, cuando me salgo, selecciono bueno, no hace falta seleccionarlo, mejor no seleccionarlo. Selecciono la herramienta de cortar, selecciono el tejado y ahora sí me deja seleccionarlo y selecciono el muro. Como veis, el muro automáticamente pues se ha recortado y queda con la forma que debería de tener. Bueno, pues esto en cuanto a operaciones booleanas. Vamos a ver ahora cómo con las líneas o segmentos guía podemos trazar en nuestra cubierta lo que sería un boceto de chimenea. Seleccionamos el segmento guía, nos ponemos en el borde o en la punta del tejado y trazamos un segmento guía, pues por ejemplo, de 50 centímetros. Esta es la distancia a la que queremos que nuestra chimenea esté de esta punta. Bien, ahora nos venimos para aquí, importante que sea en la línea verde para que vaya perfectamente perpendicular y metemos 45 centímetros. Ahí es donde va a empezar nuestra chimenea y nuestra chimenea va a tener un espesor de, vamos a poner 40 centímetros, mejor 50 centímetros en esta dirección y pinchamos aquí, nos venimos para esta dirección y aquí ponemos 45 centímetros para que sea un poco rectangular. Bien, con las marcas ya hechas, lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro rectángulo, pinchamos, nos vamos aquí y ya tenemos lo que sería la parte de arriba de la chimenea. Ahora con la equidistancia hacemos el hueco por donde, bueno, pues saldrá el humo, eliminamos esta cara y extruimos esto hacia abajo. Bueno, un trozo así, por ejemplo, o podemos meterlo para abajo o como queramos. Luego bien podemos utilizar las operaciones booleanas para hacer la resta o podemos con la ayuda de segmento y mover adaptarlo nosotros. Eso ya cada uno a su gusto. Y bueno, como podéis ver, pues ya tendríamos nuestra chimenea perfectamente colocada sin necesidad de dibujar la parte y luego volvernos locos andando colocándola aquí, que bueno, que es un jaleo muy grande.
Los segmentos guía son muy útiles a la hora de trabajar y poder posicionar cosas. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Aparte de los segmentos guía, existe otra cosa. Cuando nosotros hacemos una forma circular y ahora queremos pintar algo en el medio, nos coge el centro muy bien, pero si nosotros extruimos, por ejemplo esto, ahora seleccionamos este círculo, cogemos la herramienta escalar y bueno, vamos a deformarlo desde el centro, pulsando Alt lo deformamos desde el centro. Ahí en ocasiones esto nos lo sigue interpretando como círculo, pero hay veces que seleccionar el centro de este círculo, ya veis que ya es bastante... Bueno, si nos ponemos un poco en el borde y esperamos ahí un ratito, aún nos permite marcar lo que es el centro del círculo. Pero bueno, no sé deciros un caso en el cual no nos deja, pero sí que hay ocasiones en el que ya no interpreta esto como un círculo, sino como segmentos de círculo. Bueno, si exploto la curva, en el momento que exploto la curva, esto ya son segmentos, ya no es una curva, entonces ya me es totalmente imposible seleccionar el centro del círculo. Por mucho que yo me ponga aquí, ya veis que ya no me sale la opción de centro de círculo. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Bueno, en este caso, lo que se puede hacer es primero trazar pues una diagonal que cruce lo que es el círculo. Hay que asegurarse, claro, que cruce por el centro. Y este, pues por ejemplo, no cruza por el centro. Lo mejor es hacerlo desde una vista superior con la proyección paralela, porque que engaña mucho la perspectiva cónica. Entonces trazamos un segmento que cruce o divida el círculo de 2 en 2. Podemos dibujar un circulito. Bueno, ahora ya evidentemente ya podríamos engancharnos al punto medio de esta línea, no tiene más sentido. Pero hay una cosa, que es la que os quiero mostrar, que desde el punto medio podemos trazar un círculo y nosotros ahora seleccionando este círculo, perdón, hay que borrar estos segmentos para que el círculo esté completo. ¿Sí? Que me he borrado. Ahí, el círculo está completo. Si pulsamos botón derecho teniendo seleccionado el círculo, podemos poner un punto en el centro. Ahora nosotros podemos borrar el círculo que hicimos y esta figura podemos crear con ella un componente y ahora el punto queda también con el componente, está metido en el componente. Si nosotros escalamos esta forma, como veis el punto va con él. Y aunque esto no es un círculo, puesto que está formado por segmentos, tenemos el punto marcado y nosotros ahora podemos seleccionar esta figura y desde su punto central podemos colocarlo allá donde nosotros queramos perfectamente sin ningún inconveniente. Esto pues nos volvería locos si no tenemos esta marca aquí. Evidentemente también podemos venirnos aquí y colocar otro punto. Este, como es un círculo, podemos seleccionar el botón derecho y decir punto, o sea, punto en el centro. Y ahora tenemos un punto por cada lado que viajan con nuestro objeto allá donde queramos y podemos utilizarlos para engancharnos a él, a los puntos. Como veis, me puedo enganchar a este punto y puedo llevarlo a engancharse allá donde yo quiera. Por ejemplo, a ver si me engancha, ahí. Y tendría perfectamente colocado el tronco de cono este en la chimenea. Bueno, lo del punto, a lo mejor ahora mismo tal como lo he explicado y el ejemplo que he hecho quizás no sea el más adecuado, quizás se piense que no tiene mucha utilidad porque se podría hacer con líneas, o sea, trazar la diagonal en el círculo y moverlo a través del punto medio. Pero eso te obligaría a tener en la figura siempre un segmento y a lo mejor no interesa tener ese segmento y en cambio el punto es más útil y no se ve ni molesta. El caso es que, por ejemplo, cuando os ponéis a hacer piezas como por ejemplo una bicicleta con sus ruedas, sus ejes, sus tornillos
y demás historias, es muy útil tener esos puntos para poder enganchar el tornillo en el eje en la rueda, y así sucesivamente. Es de una facilidad enorme y no tienes que andar trazando líneas ni mirando puntos medios que ahora no me engancha, etcétera, etcétera. Con los puntitos esos funciona muy, muy bien. Bueno, pues ahora como último paso vamos a borrar esto y vamos a ver cómo podríamos hacer una escalera de caracol, puesto que ya hemos visto cómo se haría una escalera bueno, una escalera normal. Vamos a ver ahora cómo se haría una escalera de caracol. En este caso, antes de ver la escalera de caracol, vamos a repasar cómo sería la escalera normal, porque hay otra cosa que quiero explicar. Tenemos este peldaño, lo seleccionamos, lo convierto en componente, no es necesario, pero bueno, en este caso lo voy a hacer. Y yo tengo dos opciones. La primera es pulsar en este punto y manteniendo pulsado control, desplazarme aquí y ahora decirle por 20 y me haría 20 peldaños, como se puede ver. Vamos a poner la cámara en perspectiva porque si no la fuga se me corta objetos. Esta es una opción, como se puede ver, pues bueno, queda bien, pero también tenemos la siguiente opción a la hora de copiar. Seleccionamos nuestro objeto, seleccionamos la herramienta mover, clic, control, y ahora nosotros podríamos irnos, por ejemplo, en X aquí y levantarnos también, podríamos ir en X aquí, y ahora en lugar de decirle por 20, ponemos barrita inclinada, la del 7, y ponemos 20, entre 20. Cuando damos clic, lo que nos hace es rellenar la distancia que hay entre la primera pieza que teníamos colocada y la última pieza, nos lo rellena con 20 piezas exactamente iguales y ya nos la coloca en la distancia equidistante unas de otras. Esto es muy útil para hacer, por ejemplo, pues barandillas, árboles que van en línea, farolas, no sé, infinidad de cosas, puesto que tú coges y sabes dónde empiezan, aquí, y sabes dónde te interesa que termine. Pero luego no tienes muy claro la cantidad de objetos que podrías meter dentro. Bueno, pues pones entre 10, por ejemplo, y aquí tienes las copias. Perfectamente distanciadas unas de otras, sin ningún inconveniente. O sea, por me lo multiplica. Barrita me lo divide entre la distancia que yo marque entre una y otra pieza. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a ir con la escalera de caracol para terminar ya. Bueno, vamos a hacer el centro, lo que será el pilar de unos 10 centímetros. Qué chiquitín. Ahí está. Bien, y ahora vamos a hacer lo que sería la escalera. Bueno, los peldaños que vamos a poner en este caso van a ser 24 peldaños. Vaya, he pinchado donde no es. Ahí. Vamos a poner 2 metros. Ya sé que quizás sea un poco exagerado, pero bueno, para el ejemplo tampoco importa mucho. Bien, desde el centro, pues trazamos un segmento que una la primera línea y trazamos el siguiente segmento que nos coja así, lo que sería el peldaño. Bien, el resto sobra. Lo borramos y lo borramos. Nos quedamos con el peldaño. Es importante este peldaño extruirlo, lo primero, por supuesto, con la altura que se crea conveniente. Lo seleccionamos, importante convertirlo en componente, dándole el nombre que creáis correspondiente. Yo en este caso no voy a darle ningún nombre. Bueno, pues con la herramienta rotar hacemos clic en el centro, pinchamos aquí y ahora pulsando control lo que nos obtenemos es una copia. Esta copia la podemos enganchar a continuación. Ahí. Y como queríamos hacer 24 peldaños, pues ponemos por 24. Automáticamente nos ha rellenado con 24 piezas. Tenemos que borrar la última, puesto que ya teníamos una puesta aquí y al hacer los 360 grados nos crea otra encima. Siempre acordaros de borrar la última. Bueno, pues ahora seleccionamos todas estas piezas con la herramienta de mover, enganchamos en el punto de abajo
pulsamos nuevamente control, ponemos encima y ponemos por 24, que era el número de peldaños que queríamos hacer. Ahora lo que nos forma aquí pues es un cilindro formado por peldaños, y lo que voy a hacer es empezar en el peldaño en el cual yo empecé a dibujar. Acordaros que empecé en la línea verde, por eso quise hacerlo así recto hacia el eje, para saber por dónde empezaba. Pues lo único que tenemos que hacer es ir seleccionando los peldaños que van en espiral. Uno por uno vamos seleccionando, no es un trabajo muy costoso, se hace rápido. Hombre, en otros programas se haría mucho más rápido porque aparte de que te generarían la escalera ellos automáticamente, aunque bueno, para el SketchUp hay plugins que probablemente puedan, pues eso, hacer escaleras de forma automática sin tener que hacer todos estos pasos, pero bueno, que tampoco es un trabajo enorme. En un momento tienes la escalera hecha. Es manual, pero siempre dije que lo manual muchas veces es mejor que lo automático. Bien, una vez seleccionados todos, vamos a utilizar nuevamente lo de bloquear. Ahora seleccionamos todo y suprimimos. Lo bloqueado evidentemente no se suprime, ahora lo desbloqueamos. Y ya tenemos nuestra escalera de caracol o en forma de hélice perfectamente hecha. Lo único que tendríamos que hacer ahora es hacer el pilar que va aquí. Ahí. Lo extruimos y tendríamos la escalera alrededor. No sé si tengo la cámara en perspectiva. Sí, en perspectiva, perfecto. Bueno, naturalmente esto tendría que ir calculado para las alturas, la huella, la contrahuella, etcétera, etcétera. Aquí yo lo he hecho a ojo porque no me voy a parar en algo que no nos solucionaría nada. Bueno, pues este lo convertimos también en componente para poder seleccionar tranquilamente. Lo podemos bloquear y para hacer el siguiente piso seleccionaríamos todos estos, cogeríamos la herramienta mover. Desde aquí, con control, pues plantaríamos aquí la escalera. Acordaros de editarlo y borrar el peldaño para que no se interseque, aunque tampoco importa mucho, pero bueno, en motores de render como VRay o alguno de estos, a lo mejor las intersecciones aparecen formas negras o cosas que no interesen. Bueno, y como se puede ver, aquí tenemos nuestra escalera de caracol perfectamente dibujada en muy pocos pasos. Quedaría hacer los muros exteriores, pero bueno, eso ya es seguir dibujando, no tiene ninguna historia. Vamos a estirar un poco más bueno, voy a desbloquearlo lo primero. Vamos a estirar un poco más esto. Ya está. Y ya veis perfectamente la escalera de caracol. En otro video tutorial voy a enseñar cómo podemos hacer formas extrañas, cómo podemos modelar formas, a ver si lo diré, orgánicas, formas orgánicas en SketchUp. No es sencillo, pero tampoco es complicado. Ya iremos viendo cómo se hace. Bueno, pues hasta aquí el video tutorial, espero que guste y que se aprenda todas estas cosas pues lo mejor posible. Bye bye.